Acompáñame a descubrir Lima, una de las ciudades más grandes, vibrantes y crecientes de Sudamérica. Se ha vuelto uno de los destinos favoritos de miles de viajeros por su comida, sus bellas costas, sus inagotables actividades y por ser considerado un lugar de oportunidades. La Lima actual no podría existir como se le conoce sin las distintas culturas y orígenes que se han fusionado en este lugar. Lima ha sido la tierra de culturas preincaicas, de conquistas españolas, de masivas olas de migrantes africanos, chinos, japoneses, así como de muchos países europeos durante la era del caucho y del guano, e incluso recientemente de venezolanos. Todos en su momento han ido moldeando el rostro de Lima, aportando elementos que de otra manera no podrían existir. Déjame invitarte a conocer conmigo este increíble lugar, caminando entre sus antiguas calles y mercados, descubriendo los alrededores y dándote una idea de lo que puedes hacer en tu paso por Lima. Si eres nuevo por este canal, yo soy Nelson Mochilero, creador de mochileros.org y uno de los primeros bloggers de viaje del mundo en español. Te invito a suscribirte y dejar tu pulgar arriba en este video para continuar. Muy bien, lo has hecho, felicidades y bienvenido. ¿Qué es Lima actualmente? Lima puede referirse al departamento de Lima, que tiene dentro varias provincias. Una de ellas es la provincia de Lima también, y la provincia de Lima tiene 43 distritos, y uno de ellos es Lima, o Cercado de Lima. En este video hablaremos de la provincia a la que también se le conoce como Lima Metropolitana. ¿Por qué a veces se le llama Lima y Callao? Antiguamente Lima y Callao eran dos ciudades alejadas una de la otra, a las que se llegaba en carretas jaladas por bueyes y caballos. Con el pasar de los años fueron creciendo tanto que sus bordes se encontraron al punto de que ya no se ve o se siente una diferencia al pasar de una ciudad a la otra. Sin embargo, para efectos administrativos, el Callao es una provincia distinta a la de Lima. ¿Con qué otros nombres se le conoce a Lima? Decir que Lima fue fundada por Pizarro es como decir que América fue descubierta por Colón. Y como bien sabemos, este lugar ya estaba bastante poblado mucho antes del encuentro con Occidente por culturas como Wari e Ichma. A Lima le llamaban Limaj o Rimac, que luego se castellanizó derivando a Lima. Fue bautizada como Ciudad de los Reyes por Pizarro, y ha recibido otros apodos como Lima la Horrible o la Perla del Pacífico. No es de extrañarse que una ciudad con tantas posibilidades tenga tantos rostros. ¿Cuál es el origen del escudo de Lima? Esta fue la primera versión del escudo de Lima. En el centro vemos 3 coronas y una estrella que simboliza a la realeza española. Hay una connotación religiosa que indica que se trata de los 3 reyes magos siendo guiados por la estrella de Belén. Alrededor del escudo se ubica una frase en latín que significa «Esta es la verdadera imagen de los reyes». A los lados del escudo se ubican 2 águilas negras coronadas que simbolizan a Carlos V y a Juana de Castilla, además que se encuentran sus iniciales I y K. La I corresponde a la inicial en latín de Ioana, o sea, Juana. La K viene también del nombre latín Carolus, es decir, Carlos. Habiendo conocido estos datos, voy a recomendarte lugares que se suelen recomendar poco, lugares antiturísticos. El centro de Lima. Uno de mis lugares predilectos es el centro histórico de Lima. Empezar a caminar por la calle anticultural de Quilca para llegar a la Plaza San Martín es un buen inicio. Allí puedo recomendarte el Jill Rock Bar, donde hay presentaciones de rock en vivo. He tocado un par de veces allí y el ambiente es uno de los mejores. Mucha gente se pregunta cómo será ser peruano, más específicamente cómo será ser limeño. ¿Qué cosa hay para ver en Lima? Hoy en día vamos a responder esa pregunta específicamente dando una vuelta por el centro histórico de la ciudad. Y sí, ahora estamos finalmente en la Plaza San Martín. La Plaza San Martín tiene estos alrededores históricos. Tenemos de este lado el Hotel Bolívar, aquí la estatua de Don José de San Martín, y esta es una de las plazas principales del centro de Lima.
Aquí en la Plaza San Martín conectamos con el Jirón de la Unión hasta el Palacio de Gobierno. De este lado tenemos la famosa Avenida Colmena, mientras que si seguimos de frente por aquí encontramos el legendario Quilca, donde se encuentra un gran submundo de cultura alternativa, rock, conciertos, libros y por supuesto mucha piratería. Un dato: antes de irnos, el mejor lugar de todo Lima para cambiar dólares es sin duda el Jirón Ocoña, con los mejores tipos de cambio. Continuando nuestro recorrido, encontraremos la peatonal principal de la capital, el Jirón de la Unión. Antes ese tenía que ser un lugar muy moderno. El Jirón de la Unión era el lugar especial de la gente de Lima, donde venían con las mejores galas a hacer las mejores compras y los mejores paseos. Hoy en día han pasado muchos años de eso y tiene otro rostro. El Jirón de la Unión conecta la Plaza de Armas con la Plaza San Martín. Lleno de negocios y sorpresas, desde ropa hasta curanderos, desde tatuadores hasta pollos a la brasa. Un breve resumen de lo que más se comercia en Lima. En el camino también veremos la iglesia del Padre Urraca, de estilo churrigueresco. Como curiosidad, te cuento que adentro hay una réplica del Niño de Praga y una gran cruz que muchos visitan por considerar milagrosa, así como los restos del mismísimo Padre Urraca. Si continuamos hasta el final del Jirón de la Unión, encontraremos la gran Plaza de Armas de Lima. Allí te espera una espléndida vista de la restaurada Lima y el Palacio de Gobierno. Estamos ahora caminando en el centro histórico de Lima. Detrás de mí está el Palacio de Gobierno y cerca de mí la antigua glorieta que fundó la capital. Cuando se fundó la capital de Lima, lo primero en construirse fue un pozo en el centro, en el corazón, que estaba ubicado exactamente aquí. Hoy en día ese pozo ha sido remodelado como una gran fuente, pero la parte de la historia de la capital permanece todavía debajo de estos cimientos. Esta iglesia guarda oculto un pequeño secreto, y es que debajo de esta estatua se encuentra el famoso sombrero de Pizarro. Ahí donde está iluminado se puede ver un pequeño arco incrustado. En esta esquina de aquí, donde se ve este balcón, se encontraba antiguamente la Casa del Oidor, que era el lugar donde se recibían todas las quejas de los ciudadanos que luego eran transmitidas al ayuntamiento, actualmente el Palacio de Gobierno. Recientemente han habido bastantes olas migratorias que se están mezclando muy bien con todo lo que es el crisol de culturas peruanas. Desde aquí podremos alcanzar el convento de San Francisco, también conocido como las Catacumbas. Y esto porque debajo del convento se encuentran miles de huesos de antiguos limeños, además de una bella e histórica biblioteca. Saliendo de este lugar, podemos continuar hacia el Mercado Central. Un legendario mercado mandado a construir por Ramón Castilla en 1852, el mismo presidente que le dio la libertad a la población negra esclava del Perú. Estando aquí mismo, encontramos el distintivo portal que nos da la bienvenida al barrio chino. El antiguo arco que se encuentra aquí detrás de mí es la puerta de entrada a la calle Capón. Este lugar se forjó con la población mayormente de Cantón y Sichuan. Fue una ola migratoria que se dio para cubrir la escasez de mano de obra en las haciendas costeñas. Este es también el origen de que los peruanos coman tanto arroz con la mayoría de sus comidas, así como del nacimiento del famoso arroz chaufa.
Si quieres comer un buen chifa por Lima, aquí encontrarás muchas opciones de todas las categorías. Caminando por los alrededores encontraremos el gran emporio comercial de Mesa Redonda, en donde puedes conseguir de todo. Mis zonas favoritas, la calle de los electrónicos en Paruro y los pasajes llenos de inagotables chucherías, juguetes y adornos. Muchas bandas folclóricas vienen también aquí a producir económicamente sus grabaciones musicales. Siguiendo en esta dirección llegarás a la avenida Grau, en donde sus galerías venden ropa estadounidense de segunda mano, y a unas cuadras más, Polvos Azules, uno de los centros comerciales más famosos de Sudamérica. Antes, este centro comercial estaba en lo que ahora es el Parque Chabuca Granda, al margen del río Rímac, hasta que un incendio se lo llevó y mudaron el lugar. Hay muchísimo por ver en el centro de Lima, pero sin duda no puedo dejar de recomendarte subir al Cerro San Cristóbal, con alguno de los buses que salen alrededor de la Plaza de Armas. Si continúas por el Jirón de la Unión hasta cruzar el río Rímac por el Puente de Piedra, entrarás a una muy antigua parte de la historia, el Rímac. Aquí encontraremos antiguas iglesias, calles con viejos balcones, partes de un supuesto oráculo de la antigua Lima, la Plaza de Toros de Acho, con el mirador Ingunza, el Paseo de las Aguas, donde caminaba la Perricholi, y la famosa Alameda de los Descalzos. Durante los años 1609 y 1611, el virrey Juan de Mendoza y Luna decidió embellecer la ciudad, construyendo la Alameda de los Descalzos. Hacia allá, en las alturas, se encuentra el Cerro San Cristóbal, que en las noches tiene una cruz que destaca bastante justamente en el corazón de la capital. Esto es uno de los barrios más antiguos. Estamos ahora exactamente en el Cerro San Cristóbal. El virrey Amat y Juliet la mejoró bastante y fue una prueba del amor hacia Micaela Villegas. Perpendicular a la Alameda de los Descalzos se encuentra el fabuloso Paseo de Aguas. No caben en un solo video las maravillas que pueden encontrarse en el centro de Lima. Y solo para que no lo olvides, aquí también está el Congreso, el macabro Museo de la Santa Inquisición, la Iglesia de Santa Rosa, el Teatro Municipal de Lima y varios eventos folclóricos, además de la procesión del Señor de los Milagros.